El presidente de la República hizo una comparecencia que, digamos, desde el punto de vista formal, responde al mandato de la Constitución, del artículo 114 de la Constitución. Y hago esta aclaración porque mucha gente dice, no, porque el presidente es un hombre transparente, claro, porque acude al Congreso. No, él acude como otro presidente por mandato de la Constitución. Ahora bien, el presidente dice que el año 2022 alcanzó un crecimiento notable de 4.9. Y aquí hay dos cosas que hay que sentar. Una, la proyección que tenía el Banco Central del crecimiento de la economía en el 2022 era de 5 a un 5.5%. Segundo, las proyecciones que tenían tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial sobre la República Dominicana era de un 5.3%. Y lo otro es, a lo que podemos agregarle, que el crecimiento promedio o el crecimiento histórico de la República Dominicana era 5.3. En ese sentido, lo que resalta no es que hubo un crecimiento notable, es que no alcanzó ni la proyección del Banco Central ni los organismos internacionales y mucho menos pudo responder al patrón histórico, al comportamiento histórico del crecimiento de la economía dominicana. Siendo así, digamos, si se alcanza un 9%, perfecto, lo aplaudimos, pero no me lo venga a presentar como algo que fue un descubrimiento, que fue un salto cuantitativo y cualitativo de la economía. Y a eso también se le puede agregar que, por ejemplo, el propio Banco Central dice el crecimiento de la economía se debió al repunte del turismo y también se debió al sector servicio, particularmente el sector salud. Entonces, si tú ves esos dos elementos, entonces estamos hablando que eso contradice el propio discurso del presidente cuando dice que ese 4.9% se debió al esfuerzo del gobierno en impulsar la institucionalidad y la reforma económica del momento. Y lo peor aún es que en el año 2022 no hubieron reformas económicas. Entonces, ¿de qué reforma me está hablando? De manera que los hechos contradicen el discurso del del presidente de la República y los criterios del Banco Central son muy válidos en ese sentido. Ya el COVID, fíjate que él lo trata de manera marginal, igual que saca de su discurso aquello de la justicia independiente, lo saca del discurso. Entonces, digamos, esos elementos lo usa porque han repetido muchas y varias veces el tema de que el COVID ya no tiene incidencia, que el COVID, pero ya lo del COVID no está incidiendo. Ya el COVID lo mencionaba para decir que estábamos en una etapa de recuperación, pero ya la etapa de recuperación sigue en proceso y perfectamente podemos afirmar que tampoco en ese proceso de recuperación se ha alcanzado la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué? Porque aunque la economía crezca en un nivel X o Y, realmente hasta que la economía no logre controlar la estabilidad de precios, tú no puedes hablar de estabilidad macroeconómica, porque la estabilidad de los precios es que te dice a ti que estamos en una fase de estabilidad macroeconómica, de manera que se puede afirmar que estamos en la etapa de recuperación, pero que todavía no hemos alcanzado la estabilidad macroeconómica como tal. Entonces, para eso, utiliza esos argumentos externos, que ya el caso del COVID se desactivó, y en el caso de la guerra o digamos el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, digamos, en la parte que nos concierne los efectos que son las materias primas y el turismo, que él mismo lo menciona ahí, digamos, han sido paliados, mitigados. El problema de la inflación
en estos momentos, tú comparar una inflación del 2011 con el 2023, 12 años, es un absurdo. Eso es hasta querer comparar en la época de Trujillo con la llegada de Cristóbal Colón. Asimismo, porque en ese momento los factores que incidían la inflación no son los de hoy son más intensos. Y en ese momento la coyuntura económica tampoco era tan acelerada desde el punto de vista de la inestabilidad. En ese momento había estabilidad macroeconómica. En este momento no hay estabilidad macroeconómica porque no se ha alcanzado, como te expliqué hace un rato. Entonces, ¿qué ocurre? Que el chiste de comparar lo que es el Big Mac Index, que es el índice que utiliza la revista The Economy de Londres, creada en el 86, fue para, como hay un ambiente en el mundo de consumir hamburguesa, es en base a la hamburguesa para ver el poder adquisitivo y cómo se deteriora una moneda frente a otra. Con ese objetivo fue que se creó el índice Big Mac Index, de manera que tú no puedes, por una simple división o multiplicación, tú hablar que eso te sirve para definir el índice de precio al consumidor y el poder adquisitivo de un país. Yo pienso que el chiste como que no le salió bien porque incluso sirvió para mofar. Uno nada más tiene que ver las redes sociales, los comentarios, de donde no se ve. Entonces, esos dos elementos de la comparación y este elemento de traer por los cabellos el Big Mac como un elemento de justificar el poder adquisitivo son improcedentes ambos. Son improcedentes, pero encima de ello, reitero que ese Big Mac Index se aplica nada más para la hamburguesa de los Estados Unidos, no para extrapolarlo a otro producto como dijo el presidente, que era el pollo y era los plátanos. Entonces, fuera de chiste, la gente fue, verdad, a los supermercados a buscar si podía comprar más pollo y se encontró que podía comprar menos pollo, menos plátano, menos arroz y menos de todo. Entonces, desde ese punto de vista le salió mal el chiste. En cuanto a lo que es la inversión extranjera directa, podemos decir que este gobierno no ha incorporado un solo elemento que sirva para atraer la reserva, digamos, la inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque la ley de inversión extranjera directa se sustenta en la ley 1695, es decir, una ley que tiene casi 30 años de promulgada. Entonces, no es este gobierno que impulsa esa ley. De manera que el otro elemento que acompaña esa ley es la estabilidad macroeconómica, salvo el año 2003, 2004, es la estabilidad macroeconómica, política y social de la República Dominicana, que ha creado siempre un ambiente de atracción. Y un elemento que justifica eso es que cuando uno ve las estadísticas de la inversión extranjera directa, que en este caso menciona más de 3.000 millones, te puedo decir que en el año 2012, desde ya finales del 2011 y 2012, la inversión extranjera superó los 3.000 y tantos de millones. Y lo propio ocurrió en el año 2019. O sea, que hay dos elementos importantes ahí que desmienten eso. El otro caso tiene que ver con las reservas internacionales brutas del Banco Central. ¿Qué ocurre? El Banco Central desde hace 2 décadas viene hablando de la acumulación de reservas, cómo iban creciendo. Incluso textualmente dice, tenemos reservas internacionales suficientes para cubrir 4 meses de importaciones, excluyendo a las zonas francas industriales. ¿Qué significa eso? Que la acumulación de reservas es un proceso que responde al contexto y el entorno económico del momento. Obviamente las reservas internacionales del 2023 no pueden ser
igual a la del 2003, a la 2004, 2005. Entonces es un proceso. ¿Por qué? Porque este gobierno no encontró la reserva internacional en cero. Le encontró por encima de 10.000 millones. Entonces, en ese aspecto tampoco se justifica. Mencionan, el otro caso que mencionan son, lo dicen con frecuencia, son las remesas familiares. Y resulta que las remesas familiares no son parte de la actividad económica local, no resultan de un esfuerzo de las autoridades de la política económica local, sino que son envíos que hacen los dominicanos que están en el exterior, lo que significa que más que todo debe de preocuparnos porque eso es fruto del exilio económico dominicano. Entonces, esos elementos que entran en la justificación de las reservas, le podíamos agregar también la frecuencia de emisión de bonos soberanos. ¿Con cuánto se estrenó este gobierno de que llegó al control de las cosas públicas? Con una emisión de 3.800 millones de dólares. O sea, la más alta en los últimos tiempos. Y ha frecuentado la emisión de bonos de tal manera que el gobierno está hasta financiando el presupuesto público con emisión de bonos soberanos, algo que es peligroso porque está hablándote de que está financiando los gastos corrientes con emisión de deuda soberana. Y ahí obviamente incluye el tema de la calificación de riesgo que hace Standard & Poor's, que dice, históricamente nadie había alcanzado una calificación de riesgo de W. Y yo aquí debo decirte lo siguiente, cuando tú vas a hablar de la calificación de riesgo, tú tienes que ver de dónde viene y de dónde nosotros venimos. Venimos de una calificación de riesgo negativa de 3 triple C y B. Y entonces, a partir del 2006, se producen las condiciones para tener entre el 2006 y el 2018 una calificación de riesgo que osciló entre B más y W menos. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno resalta para el 2022 el haber alcanzado W. Entonces, mire, W menos y W significa que entran en el mismo rango de grado de inversión especulativa. De manera que lo que se hizo no es tan resaltante como lo que se superó en el 2003 hasta llegar, digamos, 2019. Bueno, en el 2020 se cayó la calificación de riesgo justificada por la presencia de la pandemia. Entonces, el gobierno, como todos los datos que presentó, lo presentó con un grado lo presentó en grado superlativo, algo que le quita credibilidad, le resta credibilidad a cualquier discurso y a cualquier cifra que se presenta. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial cuenta con un sistema online de servicio al ciudadano, moderno, eficaz, eficiente y dinámico. Y SERPI es la plataforma digital donde los usuarios pueden realizar sus solicitudes de signos distintivos como nombres comerciales, rótulos o emblemas, marcas, lemas comerciales, renovación de signos distintivos, también solicitudes de cambio de domicilio, cambio de gestor, certificaciones especiales, duplicados de certificados de registro, pago de publicación de marcas y lemas,
búsqueda de antecedentes, además del nuevo servicio relacionado con patentes, donde los usuarios pueden realizar pagos de publicaciones, examen de fondo y mantenimiento de vigencia. Para más información, accede a www.onapi.gov.do.